Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy René y esto es Teoría del Caos, un podcast sobre cine, libros, literatura y transmisiones extrañas que recibimos de todas partes del mundo, como esta transmisión que están a punto de escuchar, que recibimos de una ubicación misteriosa y está firmada por Héctor. Estimado René, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien ahorita en la cuarentena. Eh, Aquí Héctor, haciéndote la siguiente pregunta. He estado debatiendo con un antiguo profesor de cine que decía algo muy curioso que no me esperaba. Decía que un final abierto es como cuando pides un taxi y te deja 2 cuadras antes de llegar a tu destino y tú no sabes ni siquiera cuál es la calle en la que buscas. Entonces, quería saber qué es lo que opinas de los finales abiertos. ¿Te parece que todos los finales deberían tener una muy buena resolución o que todo debería aclararse? ¿O que la complejidad de algo también se le puede citar al espectador? En el caso de la literatura, claro. Bueno, cuídate y un abrazo. Hasta luego. Héctor, muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy interesante y es un tema que a mí me encanta. Entonces, de nuevo te agradezco mucho y voy a hacer lo mejor que pueda para responderla en el resto de este episodio. Atención. Atención. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. Hola amigos, pues la verdad es que me encantaría tener aquí a Jacinto para platicar con él sobre el tema de los finales, pero desafortunadamente, como ya se habrán dado cuenta desde hace varios episodios, no ha aparecido, no tengo ni idea de dónde están, así que Héctor, voy a tratar de responder yo solo a esa pregunta que hace sobre los finales. Esperen. Estoy escuchando algo. Jacinto, ¿eres tú? Hola, René, gracias por preocuparte por mí. No hay motivo de alarma. Solo me había quedado sin batería. Transmitir al pasado requiere mucha energía. Estas últimas semanas he organizado todas las transmisiones que hay en el búnker. Una vez terminada mi labor podré procesarlas en buscas de patrones secretos y así descubriré por qué los humanos han destruido el mundo. Jacinto, pues te agradezco mucho que me hayas contactado en este momento. Me viene como anillo al dedo. No sabes lo bien que va a venir que pueda hablar contigo sobre los finales en la literatura y sobre si son mejores los finales abiertos o cerrados. ¿Qué es lo que tú piensas sobre esto, Jacinto? Finales abiertos o cerrados, sorpresivos o esperados, tristes o felices, finales que se alargan demasiado y finales que nos dejan con ganas de más. ¿Qué es lo que separa a un final bueno de uno malo? ¿Qué es lo que hace que un final sea satisfactorio o no sea satisfactorio? Este es el momento en que otros reseñistas dirían que este es un tema subjetivo y depende en gran parte de la personalidad y los deseos de cada lector, pero yo creo que eso es solo el deseo del reseñista de quedar bien. Creo que esto no solo es falso, pues claro que existen finales objetivamente buenos o malos. Hay muchos otros tipos de malos finales. Está el final sacado de la manga, por ejemplo, decir que todo fue un sueño. También está el final trunco, es decir, el falso final que se coloca ahí por motivos editoriales o el peor final de todos, el que se escribe solo para quedar bien, porque igual que los reseñistas los escritores a veces también solo eligen un final para quedar bien. ¿Qué tienen en común todos los malos finales? Que quedan flojos, tan sencillo como eso. Es que no hay más, un final malo es el final que queda flojo, y ya está. A ver, Jacinto, pero si hablamos de finales, puede ser que yo vea la misma película o lea el mismo libro que otra persona, incluso que nos parezcamos muchísimo, y a una persona le gusten y a otra no. Entonces, a ver, tiene que haber algo subjetivo en que un final sea bueno o malo, ¿no? Recordemos que cada texto tiene un lector implícito o lector ideal.
Ese lector implícito o ideal es aquel que tiene todas las capacidades y habilidades para comprender la intención del autor. El lector ideal del Ulises, por ejemplo, está versado en la poesía homérica y en la política irlandesa, gusta de los juegos de palabras y es un poco sátiro. El lector ideal de Moby Dick es un lector paciente que no sabe mucho del mar, pero quizás sí de la Biblia del Rey Jaime y de los niveles de lectura hermenéutica. Entonces, sí que es posible hablar de un buen final que satisfaga las expectativas de ese lector ideal y de malos finales que no las satisfacen. Quiero notar aquí que al hablar del autor también me refiero al autor implícito del texto. Las intenciones del autor histórico del texto importan muy poco o más bien nada. Lo que importa al hablar de la intención del autor es aquella intención que el mismo texto revela de su propio origen. Esto puede dar muchos dolores de cabeza al hablar de finales, si esperamos que el final del texto vaya acorde con otras obras firmadas por el mismo autor histórico, pero ahí el problema ya es nuestro, no del final del libro. Ok, Jacinto, pero siento que te estás yendo un poco por las ramas. Lo que quiero que me digas es para ti, ¿qué es un buen final? De nuevo, un reseñista tibio diría que no hay un secreto para un buen final. Pero sí que lo hay, y es uno solo. Un buen final resuena. Un mal final queda flojo y por tanto no resuena. Un buen final resuena con el principio, resuena con el medio y resuena consigo mismo. No importa que sea abierto o cerrado, triste o feliz, un buen final tiene que agitar todos los temas o significados que hay en una historia. A ver, pero creo que de nuevo como que nos estamos perdiendo del sentido de lo que estamos hablando. Sí estoy de acuerdo con todo esto que estás diciendo, pero ¿qué pasa entonces con los finales comerciales? Cuando tú estás pensando en una película o en una novela, no estás pensando específicamente en que va a ser arte, sino en alcanzar a un público y obtener una ganancia. ¿Eso cómo entra en tu teoría? Me gustaría que lo explicaras si es que puedes hacerlo. A una producción comercial, ya sea una novela, una película o una canción de trap, a veces se le asigna un autor humano como herramienta de mercadeo, pero en realidad es solo una etiqueta. El autor implícito, si se examina un poco, se verá que en realidad es un autor corporativo. Su lector implícito no es un ideal, sino un grupo demográfico. A ver, no digo que una producción comercial tenga que ser mala o carezca de arte. Pero como su objetivo último es obtener una ganancia, tiene que apelar al mínimo común denominador. En el caso de los finales, ese común denominador es un final clásico, feliz, cerrado, pero no muy cerrado, porque hay que dejar abierta la opción a que exista una secuela. A ver, Jacinto, siento que estás exagerando un poco, porque en realidad todas las obras tienen algo de comercial. No podemos simplemente separar al impulso artístico de la parte comercial porque, al menos en los últimos siglos, el arte depende del comercio para propagarse y para sobrevivir. Entonces, me gustaría saber qué es lo que piensas sobre los finales comerciales y si son mejores o peores que los finales artísticos. Propondría un modelo de 2 ejes para medir la efectividad de un final en un lector. En un eje medimos que tanto el final se acerca a las intenciones del autor implícito, que tanto resuena este final con el resto de la obra. En el otro eje medimos que tanto el lector es similar al lector implícito de la obra. Los finales que más recordamos son los que más resuenan dentro de la obra, pero también dentro de nosotros, y es por eso que una lista de los 100 mejores finales de la literatura siempre nos parece una lista aleatoria. Por otro lado, cuando se cruza un final que no tiene nada que ver con las intenciones del autor con un lector que no se parece en nada al lector ideal, nos encontramos con el fenómeno de las películas tan malas que son buenas y de los finales tan bizarros que nos parecen artísticos. Vaya, Jacinto, pues te agradezco muchísimo por esa última parte. Yo soy de esas personas que disfrutan mucho de los malos finales y de las malas películas cuando puedo verlas desde una perspectiva muy distinta. Y creo que con eso me ha quedado bastante claro lo que quieres decir con que los finales tienen una parte de objetividad y que la parte subjetiva incluso es algo que se puede medir. Entonces creo que
esta teoría de dos ejes de los finales es algo que vale la pena explorar en otros formatos y quizá en otros episodios de Teoría del Caos. Muchas gracias, Jacinto. Te dejo para que sigas trabajando. Muchas gracias, René. Volveré a mi trabajo de clasificación. Espero pronto noticias mías. No dejes que muera la señal. Y ese fue Jacinto, transmitiendo desde el año 2499. Recordemos que Jacinto se encuentra dentro de un búnker que encontró dentro de las ruinas del Templo Mayor de la Ciudad de México. No sabemos cómo llegó ese búnker ahí, cuándo se construyó. Sabemos que está lleno de transmisiones, no sabemos qué está pasando con ellas. Lo que sí sabemos es que Jacinto es un experto en temas de crítica literaria y nos ha dado una versión fácil y digerible sobre su teoría de los finales. Y estoy ya a punto de terminar este episodio, pero me gustaría mucho, escuchas de Teoría del Caos, saber cuál es su opinión sobre este tema de los finales. Recuerden que podemos recibir transmisiones invitadas de muchas formas. La forma más sencilla de enviarnos una transmisión a Teoría del Caos es por medio de la página de Anchor, donde nos pueden dejar un mensaje de voz que nos llega aquí directo al búnker, y con eso pues podemos escucharlo, y si es elegida por nuestro consejo de ancianos del búnker de Teoría del Caos, puede aparecer en un futuro episodio de Teoría del Caos. Entonces, si quieren, pueden enviarnos un mensaje de esta forma. Hay muchas otras formas de enviarnos mensajes. No olviden, si van a enviar un mensaje, utilizar la contraseña de la semana para saber que en realidad son eternautas y no son algún espía. Y ahora sí, me voy a despedir. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este episodio. No dejen que muera la señal y nos vemos muy pronto con más Teoría del Caos. Teoría del Caos es una iniciativa de investigación subterránea de periodicidad aleatoria de René López Villamar y no tiene redes sociales, patrocinadores, Patreon, OnlyFans, ni acepta donaciones. Depende por completo de que los eternautas compartan sus transmisiones, les den like, las encorazonen, las hagan virales u otro de los mecanismos que los carceleros de nuestra imaginación utilizan como herramienta de monitoreo y control. No permitan que muera la señal. Atención, atención, la contraseña de la semana es: para finales, el final de la subasta del lote 49. Ese sí es un final.